Demos un paso de varios siglos atrás para situarnos en los inicios del yoga clásico, en la India clásica, y recordar que el yoga era una disciplina reservada solamente a hombres, un camino en el que el guerrero espiritual hacía alusión únicamente a las características y las tendencias masculinas. La India, el yoga, una cultura que, como tantas otras, se ha desarrollado al calor de la sociedad patriarcal y concretamente con la singularidad añadida de un sistema social basado en las castas. Una tradición rigurosamente vertical donde la mujer estaba presente más en el ámbito devocional o en su papel en la sociedad como esposa, como madre también, y si acaso al lado y al servicio de un marido que en muchos casos coincidía con ser su maestro. Vengamos ahora al siglo XXI de nuestra era, concretamente a Occidente, para adentrarnos en un yoga que está practicado y enseñado por mayoría de mujeres. Un yoga ancestral, vestido de modernidad, de tecnología, y quizás esto es lo que vamos a analizar con nuestros invitados e invitadas, de un cierto valor evolutivo que cambia sus fundamentos y hace que se integren en un momento de la historia que es un momento de muchos desafíos y muchos retos, muy difícil, en una sociedad, la nuestra, muy compleja, que se empeña en romper los estereotipos de la sociedad patriarcal, los estereotipos masculinos tan arraigados, y que se adentra también por esta razón en un mundo de mucha confusión, donde los hombres también terminan por no encontrar su propio espacio y su propio lugar dentro de este llamado nuevo yoga. Este cambio, que es un cambio rápido porque se ha originado en prácticamente medio siglo de la historia tan larga del yoga, ha hecho que el yoga también se perciba como una propuesta que recoge capacidades más asociadas con lo femenino. Por ejemplo, la sensibilidad como un valor y una forma de acercarse a la propia esencia del yoga, como si lo femenino, eso que identificamos de alguna manera con la suavidad en contraste de la rigidez, o la fortaleza y la paciencia al otro lado de la fuerza bruta y la capacidad muscular, o la aceptación y los límites en lugar de la obsesión por traspasar los límites, como si todos estos recursos más característicos de lo femenino se hubieran colado en este yoga que ahora manejamos últimamente, y quisieran cambiar incluso sus técnicas, las técnicas del propio Hatha Yoga y las técnicas también de la vía meditativa. Y pretenden despertar, quizás esta es la cuestión, otro tipo de energía en el yoga, otra manera de conducirse dentro del camino yógico, y de alguna forma está evolucionando el propio yoga. Pues esta es un poco la introducción al tema que nos trae hoy, la llegada de la mujer al yoga y las repercusiones que esta llegada de la mujer, que no se la esperaba en el mundo o en los mundos del yoga y de la meditación, está teniendo hoy en nuestros días. Así que comenzamos. Pepa, si quieres presentarnos a nuestros invitados, invitadas. Sí, sí. Hola a todos y a todas, estamos aquí en otro encuentro de yoga y esta vez el tema ya lo ha introducido Maite, es un tema muy interesante para el cual
hemos invitado a 3 personas, digamos que con una visión bastante diferente cada uno, creo yo, ¿no? de este tema. Voy a empezar presentando a Montse Copp, que está aquí a mi derecha. Montse lleva liderando formaciones de yoga desde hace casi 3 décadas. Es licenciada en Ciencias Biológicas y especializándose en fisiología. Durante su trayectoria tuvo algunos contratiempos en su aprendizaje del yoga y esto le llevó a investigar y a explorar un poco más sobre su misma condición de mujer, y acabó especializándose hace ya muchos años en yoga y mujer. En 2006 crea y dirige la formación de profesores Omma Yoga, formando a cientos de alumnos. En el 2018 la formación Yoga Prenatal recibió el reconocimiento internacional de Yoga Alliance. Si quieres añadir algo, Montse, pues puedes hacerlo, porque a lo mejor quieres puntualizar algo más. Y paso también a presentar a la siguiente invitada. Vamos a dejar a nuestro invitado para el final, pero la siguiente invitada es Julia Arteaga. Julia es una mujer joven que empezó con el yoga pues viajando, yo creo, por el mundo. Se encontró con el yoga en Londres y en Miami también. Y bueno, empezó a aprender yoga, y a la vez yo creo que fue cuestionando cosas sobre ese yoga, y ese cuestionamiento, esa desmitificación un poco del yoga tradicional, ¿la llevó a qué? Pues la llevó a comenzar a dibujar con humor, con muchísimo humor y mucha gracia, pero eso, desde un punto de vista muy desmitificador. Ha tenido mucho éxito en las redes sociales, ha tenido muy buena acogida siempre, hasta el punto de que ya yo creo que ha publicado ya 3 libros. Quiero decir que su espacio y su plataforma y ella misma es Yoguineando. Yoguineando es muy conocida por todas partes y tiene muchísimo humor y mucha gracia. Y además quería decir de Julia que su primer libro lo publicó en el 2018, es Yoga con humor, y el segundo es El hábito hacia el yogi, y hay un tercero que ella también, si quiere, luego nos lo cuenta. Pero por hacerlo también más ágil, ya voy a presentar a Igor de Gracia. Igor, su primer recuerdo, me he quedado un poco con esa idea, y por eso creo que su presencia masculina es muy de agradecer, y su valentía, ¿no?, para enfrentarse aquí a tanta mujer. Pero quiero destacar que sus primeros recuerdos del yoga fue que vio a su madre hacer yoga, y eso se le quedó a él grabado. En 2002 finaliza la formación de Iyengar en Pune, pero digamos que desde hace tiempo deja ese estilo de yoga y hace su propio camino. Ya lleva 12 años haciendo, digamos, su propio yoga. Luego él nos puntualiza lo que haga falta, y abre un centro de yoga que se llama A Casa y que está en Getafe, en Madrid. Y en sus clases hace hincapié en el aspecto terapéutico del yoga, y así como el sentido de absorción, y más allá de todo ello, la existencia de sí mismo. Este es Igor de Gracia, y dentro de poco también nos va a contar cosas. Así que nada, yo quiero que ya empecemos a hablar del tema, nos metamos en materia, y como Maite bien ha introducido, ¿quién quiere empezar a opinar? Montse, si quieres, por estar aquí, por haber sido la primera, puedes hacerlo. Muy bien, pues nada, lo primero, muchas gracias a las dos por estos encuentros, que encuentro que son muy necesarios, nos unifican a todos. Y un poco por contextualizar,
Tengo 2 hijos, la mayor tiene 23 y el pequeño tiene 12. En 1998 me fui a India a estudiar yoga y estuve 4 meses. Alrededor del segundo mes me quedé embarazada, no sabía que estaba embarazada, seguí practicando yoga y en las clases ciertas posturas que nos ofrecían nos decían que no se podían hacer embarazadas, que era muy contraproducente y que incluso podían ser abortivas, ¿no? Cuando yo me enteré que estaba embarazada ya habían pasado pues un mes más. Entonces, la situación es personal, pero había pasado ya un mes más. Y fue lo que luego, mucho tiempo después, me hizo replantearme el por qué ciertas posturas sí, ciertas posturas no, de manera tan categórica para los diferentes grupos de estados de la mujer, ¿no? Yo misma me lesioné también, practicando de una cierta manera, que asumo completamente mi responsabilidad, y ahí se me abre la ventana de empezar a explorar, indagar, incluso redefinir en qué momento estamos las mujeres en el yoga. Y descubro un término, porque yo estudié medicina también 3 años, luego acabé fisiología con la biología porque me apasiona. Encontré un término acuñado por una cardióloga que se llama Nanette Webner, que hablaba de un término llamado bikini medicine, la medicina del bikini, en la que ella decía que cuando se trataba a una mujer en la medicina se tendía a tratar a la mujer en aquellas partes en las que solo puede cubrir un bikini, los pechos y el aparato reproductor. Entonces, yo me pregunto si en yoga a veces no hacemos lo mismo, si en la práctica de yoga hacemos una bikini yoga en la que solo hacemos yoga diferenciándonos hombres y mujeres con lo que nos cubre un bikini. Ahora está muy de moda la pelvis femenina y entonces me pregunto si no es un bikini de los 70, un poquito más alto, pero no deja de ser un bikini, cuando el cuerpo de una mujer tiene muchas más partes. Y bueno, pues creo que la educación, la exploración, algo que comentasteis mucho en el primer encuentro, es algo que ofrece el yoga como herramienta, y ofrecer autoeducación a nuestros alumnos, cogiendo el nombre con el que concluís el capítulo anterior, es una responsabilidad también de los profesores. Muy bien, Montse. Es una profunda introducción que espero que podamos ahora conversarlo. Sí, yo quiero también destacar, ya que hemos presentado antes a los 3 invitados, que por supuesto yo estoy muy interesada en que Maite Criado también aporte en este tema, porque Maite, digamos, como formadora de profesores de yoga, no hay muchas mujeres en España que lo sean, y con su veteranía, pues creo que tiene mucho que aportar también. Pero vamos a dejar a Julia que opine un poco de este tema y de lo que representa la mujer en el yoga actualmente. Muchas gracias también por invitarme aquí a este espacio. Y la verdad, este tema me parece súper interesante, pero conforme he ido reflexionando todo este tiempo, y especialmente ahora que venía a este encuentro, sigo sin formarme una opinión muy cerrada sobre este tema, porque hay días que pienso que sí, que debemos darle un espacio a la mujer en el yoga muy específico, como decía ella, tratarlo globalmente. Me ha gustado mucho esa idea, no solo la parte del bikini, pero por otro lado muchas veces también pienso que también a veces que en el momento actual se centra uno demasiado en la mujer en la parte de hormonas y en la parte del bikini, y que también por otro lado creo que se debe de poner también el foco en que hay muchos cuerpos distintos, y que, por ejemplo, ahora mismo en clases de yoga muchas veces cuando es para la mujer, pues se centra mucho en las caderas, pues separa un poco las caderas porque la pelvis femenina es más ancha que la del hombre, y en realidad también hay hombres con caderas anchas y mujeres con caderas estrechas. Entonces me parece muy difícil dar un yoga solo para la mujer o un yoga general pudiendo tocar todos los cuerpos, ¿no? Tocar todas
lo específico de cada persona, ¿no? Entonces es tan complejo, pero sí, como digo, no tengo todavía una opinión así muy forzada, y por eso también me parece muy interesante este encuentro. Igor, ¿quieres hacer un poco tu pequeña valoración de momento antes de pasar a algún otro tema? Pues muchas gracias también por estar aquí, un placer. Y bueno, en cuanto yo en la mujer o las diferencias que pueda haber con el hombre, yo veo que cuando tú practicas de alguna forma, tienes que tener en cuenta las condiciones que tiene la mujer, pero también tienes que tener en cuenta el contexto de toda la clase, el contexto de que hay hombres y mujeres. Es decir, si hay alguna condición que necesitas que sea atendida como profesor, habría que darle ese espacio. Cuando se tienen las herramientas o puedes, digamos, que llegar a que la persona pueda entender que esa manera de practicar o de abordar la sesión le puede hacer mejor, en su caso más saludable, más bienestar, etc., a mí me parece adecuado y estupendo y debería de hacerse en ese sentido. Pero para eso yo creo que como todos como profesores tenemos que estudiar, tenemos que escuchar y tenemos que intentar entender a la gente, a los alumnos. ¿Crees tú como profesor, hombre, crees que la mujer ha dejado alguna aportación al yoga especialmente, ya que... Sí, claro. ¿Cómo dirías tú que es un poco el yoga de la mujer y el yoga que hace la alumna y el alumno, ¿no? ¿Qué le gusta a ellas? ¿Qué les gusta a ellos? A ver, en cuanto a aportación, está claro que todos estos años ha habido como un cambio, de alguna forma el yoga ha ido o está y continúa evolucionando y está siendo como un poco más adaptado a esa demanda más grande de mujeres. ¿En qué sentido, Igor? En el sentido de que dentro de todas las líneas y maneras de ver el yoga y caminos, está claro que cada vez la persona que se acerca puede elegir por qué camino me va bien, por qué camino yo me siento más a gusto, con qué yoga. Y eso es seguramente una parte importante, es porque hay como un porcentaje amplio de mujeres, lo cual ha hecho que haya una demanda como que, bueno, vamos a ver, tenemos que adaptar esto de alguna forma, o este tipo de posiciones a lo mejor no me sientan tan bien en este momento, o al revés, hay gente que es lo contrario, dice, no, yo es que quiero hacer esto, como todo el mundo. O sea, yo me encontré un amplio abanico de gente que al final es todo como muy personal, es como, ¿qué es lo que tú quieres en el yoga? Y luego, ¿qué es lo que quieres como mujer? Porque una cosa es que quieres en yoga y otra es si nos ponemos a ver a través del género. Entonces, a nivel que ha cambiado, para mí se ha ido haciendo las prácticas un poquito más, como diría, no tan intensa, un poco en parte en lo que yo he ido viviendo, pero digamos mucho más, podría decir, más sensible con que ya lo lleva el yoga en sí, la sensibilidad, la percepción, esa flexibilidad interior, esa flexibilidad no solo de cuerpo, de mente, eso es intrínseco. Ahora, la mujer quizá le está dando un empujón un poco más a esos valores. Muy bien. Julia, tú también, un poco, ¿cuál es tu experiencia? Eres profesora de yoga, además de ilustradora y dibujante, ¿y cuál es un poco tu experiencia? Si quieres decirlo así con mucho humor también, te lo aceptamos, con mucha retranca. Mi experiencia como profesora, que son 5 años, es poquito, pero por mis clases han pasado más de 600 alumnos, no sabría decir el porcentaje exacto, pero mucho más alumnas que alumnos, y sé
por experiencia, solo desde mi experiencia, que las mujeres, las alumnas que he tenido, lo que les llama del yoga es conectar con su interior, no solo hacerse más flexibles o más fuertes y equilibradas, pero yo creo que las mujeres, por nuestra educación, ahora en este momento, no nos cuesta entrar en contacto con nuestras emociones, que al final es lo que hace el yoga, aunque a nivel marketingiano esté tan enfocado a lo físico, pero se sabe, o lo intentamos, transmitir que, bueno, que es mucho más, ¿no? que vamos hacia adentro. Entonces las mujeres no tienen problema en eso, en líneas generales, pero los hombres sí. Y la flexibilidad que tanto se ve en fotos, en redes sociales, a los hombres les echa para atrás, porque es como, yo soy rígido por naturaleza, entonces el yoga no es para mí. Yo soy hombre y no estoy en contacto con mis emociones porque no se me ha permitido por mi educación, entonces no es para mí. Y quizá los hombres entren en contacto con el yoga cuando entran en un punto en su vida pues malo, bajo, y necesitan, pues el yoga es el último recurso. Que es curioso que yo lo diga porque precisamente me pasó a mí y soy mujer y le pasa también a muchas mujeres, pero lo veo más en los hombres. Las mujeres pueden entrar al yoga pues por algo físico, oye, me quiero hacer más flexible de lo que ya soy, o por pasar el rato, por hacer una actividad extraescolar más, pero los hombres creo, por lo que yo he visto, que es más el último recurso. A mí me parece que este sea un punto muy importante. Bajo mi punto de vista, como la introducción de Montse se basó en esto, que es interesantísimo, ¿no? Porque es algo muy curioso cómo abordamos los cuerpos, ¿no? Y de manera que hemos centrado un poco la conversación en el yoga físico, en qué sucede con el cuerpo, y quizás Julia ha introducido otras piezas que tenemos que tener en cuenta. Me gustaría decir, en relación a esta última pregunta que tú has hecho, Pepa, sobre qué ha aportado o qué está aportando, porque yo sí creo que la llegada de la mujer al yoga ha hecho aportaciones y ha cambiado cosas, esto es innegable, las ha cambiado sí o sí. Y una es en relación a la sensibilidad que nombrabas tú, Igor. Creo que el crear y obtener sensibilidad en la práctica del yoga es una de las claves de la práctica de yoga. La cuestión es a través de qué camino obtengo la sensibilidad, es decir, por dónde hago un recorrido que me aporte la sensibilidad, ¿no? Y creo que esa sensibilidad que se asocia con la inteligencia del cuerpo, con la memoria, para el hombre se recorre a través del reto y de medirse con lo que es capaz de realizar, no solo a nivel físico, sino también a nivel mental. Y sin embargo, para la mujer es un poco lo que apuntaba Julia, en mi opinión, que es un tema más cultural y educativo. Lógicamente la mujer lleva muchos siglos dedicándose en silencio a sí misma y a procurar esa sensibilidad, que es una sensibilidad más en un recorrido de toma de conciencia sensorial, de percibir, de interiorizar, de estar relacionándose con lo que siente más que con lo que puede, ¿no? Y creo que esto está, en mi opinión, influenciando sobremanera, por supuesto, las técnicas meditativas. En la meditación, el propio en el Zen últimamente hay muchas maestras que enseñan meditación y han cambiado las técnicas del control por las técnicas de interiorización a través de la percepción. Esto es evidente, y esto también está llegando al trabajo con el cuerpo bajo mi punto de vista. Y bueno, pues abro ahí también un espacio para, si queremos, poder profundizar en esta cuestión.
Yo tengo un poquito del hilo para atrás y estamos centrándonos mucho también en hombre y mujer, pero hay otros colectivos que también Eso es, sí. Tienen su sensibilidad, sensorialidad, sin encasillarnos en hombres o mujeres, y también están incorporados en las clases. Creo que una de las mochilas del patriarcado es, igual como comentaba Julia, ¿no? La falta de sensibilidad es pues el peaje que han tenido que pagar a lo mejor los hombres, pero también las mujeres, y la falta de fortaleza la hemos tenido que pagar las mujeres y también los hombres. Es decir, hay mujeres que nos hemos masculinizado mucho porque teníamos que estar en una posición, incluso corporalmente nos hemos masculinizado, y cuando nos acercamos a una clase de yoga, muchas veces en la propia clase de yoga nuestra propia actitud es masculina ante la práctica, y ahí pueden venir lesiones en el aspecto físico, pero también lesiones en el aspecto emocional, que es el otro lado. En el aspecto de las actitudes que ponemos ante las determinadas prácticas. Eso es. Y aunque sí comparto que igual las mujeres estamos más encasilladas en la parte sensorial, mi experiencia es que las mujeres estamos desconectadas de nuestra naturaleza femenina sensorialmente. Ahora está de moda conectar con los ciclos, con la mujer, pero no tenemos referencias sanas, válidas alrededor para saber qué nos pasa en cada parte del ciclo y por tanto poder llevar esta sensibilidad de la que tanto creemos que tenemos a una práctica de yoga y que sea segura, sostenible en el tiempo, ¿no? Estira sukha. Pero esto que dices, habría entonces, te pregunto, habría entonces como una... Porque lo que hemos dicho antes tiene una parte real, que es que la mujer está muy acostumbrada a conectar con lo que siente y con esto que llamamos ir hacia adentro, que apuntaba Julia, ¿no? Entonces, si te entiendo bien, tú estás diciendo que a pesar de eso, la mujer está desconectada de su cuerpo y que eso también crea una laguna a la hora de poner orden en esta idea, ¿no? Efectivamente, a la hora de explicar un proceso yo suelo utilizar dos columnas, ¿no? Una es nuestra naturaleza fisiológica, por eso me encanta la fisiología, y otra es lo que hace la cultura, ¿no? ¿Dónde está el puente de unión entre la cultura y la fisiología para que todos podamos Muy interesante. Conectar con nuestra esencia, ¿no? Porque seamos hombres, mujeres o cualquier otro colectivo, tenemos siempre una parte femenina dentro y una parte masculina dentro. Entonces este equilibrio sienta lo que sienta cada persona, porque es muy personal. Creo que es un poquito la responsabilidad de los profesores de yoga de traer a la esterilla también, ¿no? Ofrecer preguntas. ¿Qué estás sintiendo tú en este momento? Tanto en meditación como cocinando, porque también es hacer yoga, si estás centrado, como en una asana. Abrir preguntas, ¿no? No para obtener igual respuestas, sino para abrir a más preguntas, ¿no? Y empezar a... Una exploración. Eso es. En este sentido es cierto que cuando hacemos alusión a la cultura y a la sociedad patriarcal, que tanto ha estado presente en todo lo que es la historia del mundo, por supuesto, y de la humanidad, pero especialmente en el mundo del yoga, hablamos de hombres y mujeres en ese sentido. Sin embargo, es cierto que tenemos que hablar de los aspectos masculinos y femeninos que tienen tanto hombres como mujeres, es evidente, y que hoy en día también a esta aportación en relación no tanto a las mujeres, que también muchas estamos o están muy masculinizadas, ¿no? Están haciendo esa aportación también los hombres, la parte femenina de muchos hombres, y eso está generando
mucha confusión, pero también un tipo de equilibrio. Y quisiera decir que esto no es una entrevista, sino una conversación, por lo tanto, ¿verdad, Pepa? Claro. Adelante. Sí. Yo quería comentar que también lo que me he dado cuenta en estos años, tanto como practicante como porque estuve unos años en Londres, que fue cuando me inicié más en serio en el yoga. Yo trabajaba de recepcionista en un centro de yoga que tenía una media de 12 clases diarias. Entonces pasaban por el escritorio, por la recepción, muchísimas personas, casi todo mujeres. Y me di cuenta de que la mayoría, los pocos hombres que había, siempre iban a las clases más vigorosas. Ashtanga, Vinyasa, las clases más yin, más lunares. Eran pues prácticamente todo mujeres, y creo que bueno y a mis propias clases también van hombres, porque mis clases por el momento, las presenciales, son vigorosas. Entonces yo lo que trato es en algún momento meter algo más lunar, más femenino, para que darles esa oportunidad de entrar de conectar con su parte femenina, y que bueno, que todos probemos esas dos energías que tenemos, porque el yoga, pues eso, tiene esa dualidad como todo, y yo, por ejemplo, cuando comencé yoga, a mí no me gustaba nada la parte interior, mental, emocional, era algo de lo que me quería alejar, y yo entré en el yoga por lo físico. Y entonces quiero acercar el yoga a la gente que le pase lo mismo que a mí, que creo que le pasa a mucha gente que no ha hecho yoga nunca y que está desconectada de sus emociones, porque es un puente, el puente, ¿no?, que hablábamos, para conectar con su yo interior. Porque también, como decía Monse, me llama la atención que culturalmente las mujeres se nos permite conectar con las emociones, pero sin embargo estamos desconectadas. Si lo hacemos es como genial, porque se nos había permitido. Sin embargo, el hombre no solo que no se lo permite, o sea, que está desconectado, sino que si quiere hacerlo tiene que pedir permiso. Le cuesta. Sí, sí. Yo quería comentaros, y para que me contéis un poco, porque visto desde fuera, visto desde el exterior, yo, por ejemplo, como periodista, lo que se observa en el mundo del yoga es que sí, hay muchas mujeres, pero sobre todo hay una cultura del cuerpo relacionado con la mujer, lo que tú decías del bikini, ¿no?, y del postureo, de un yoga muy físico, muy de cara a la galería, muy complaciente, que yo creo que flaco favor nos está haciendo a las mujeres en general, ¿no? Pues porque eso no es la parte a lo mejor más auténtica que decías tú, la que hay que mostrar, la que hay que conocer, en la que hay que indagar, sino que es precisamente la parte más heredada de la cultura, o impuesta por la cultura patriarcal, ¿no?, que cosifica el cuerpo de la mujer, que el cuerpo de la mujer tiene que ser perfecto, etcétera, etcétera. Visto desde el exterior, eso es lo que parece que es el yoga, una cosa femenina y como de mujer blanca, delgadita y estupenda. Y entonces yo creo que ese es un debate muy bonito, que ya está teniendo lugar pues en otros países y demás, ¿no?, de llevar un poco una visión feminista del yoga, inclusiva también de otros colectivos, a las aulas, ¿no? O sea, que no solo que signifique más, pues eso, autoconocimiento, liberación de clichés y de posturas forzadas, que sea más liberador, que al final es el camino del yoga, ¿no? Entonces, y también se crea una energía más de igualdad entre las propias mujeres, da pie más a la colaboración y a la coordinación entre mujeres, etc. En ese sentido se habla de un yoga más feminista, ¿no? Pero sobre todo quedaros un poco con la idea de la liberación, ¿no? Yo creo que es muy interesante que el yoga sirva para lo que yo creo que fue creado, que es para liberarnos de lo que no somos, ¿no? Sí, yo creo que es un debate súper interesante, porque la mujer, yo creo que deberíamos empezar, a pesar de
de hablar de yoga, creo que deberíamos de empezar por el exterior. La imagen que se vende no solo es con esas posturas, sino la industria de lo femenino está muy atada al yoga, se ha metido de lleno. Entonces ahora son leggings súper pegadas, camisetas súper pegadas y sí, efectivamente tienes libertad de movimientos, pero estás aprisionada todo el tiempo. Y creo que a mí me encanta, yo de hecho desde hace poco practico con ropa ancha, muy bien metida para que no se me baje en perro mirando hacia abajo, para que no se me baje la camiseta, pero voy más cómoda y al final es como una ropa culturalmente más masculina, pero sin embargo si hombres y mujeres vistiéramos igual en la práctica de yoga, podríamos dejar a un lado esos clichés de ropa pegada para la practicante de yoga. No sé si la solución sería que fuéramos vestidos iguales. Bueno, igual, o que cada uno vistiera como estuviera más cómodo, sí, pero que no sé, que la mujer no tuviera que vestir no se guapa. alimentara un estereotipo que es este que apuntaba Pepa, de una imagen de la mujer pues que no tiene nada que ver en realidad con lo que traemos entre manos en el yoga, ¿no? Efectivamente. ¿Tú cómo lo ves esto desde tu óptica? Estoy bastante de acuerdo en el que al final yoga tiene que ver con la manera de hacer yoga o el estilo de yoga, qué energía tiene, si es un poco más femenino, un poco más masculino, un poco más complementario a ambos, etc. Y también, volviendo a lo del cuerpo, quizá es que ¿desde dónde hacemos el yoga, no? ¿Hacemos para que se vea o para la foto? Yo no recuerdo cuando empecé en los primeros años fotos, esas cosas no había, no existían. No te dejaban tampoco. O sea, es mirar hacia adentro. O sea, si tú miras hacia adentro y tratas de poder expandir desde el interior, ¿qué sentido tiene? Si se ve mejor, peor. Evidentemente nos tenemos que fijar en las posturas, en cómo se coloca el cuerpo, pero es mucho más que todo ello. Entonces quizá hoy en día a lo mejor es cierto que se observa eso, más el exterior, y el interior ha quedado más relegado. Entonces, bueno, pero eso es trabajo de todos, supongo, todos los profes, darle un impulso para ir haciendo de otra forma y practicando de otra manera o sabiendo estas diferencias entre hombre y mujer, pero que cada uno tenga su parcela y que pueda expresarse y que venga de dentro a fuera, no de fuera y a ver si llego algún día hasta dentro. Es que en ese sentido esa visión, que es lo que nos ha tocado vivir ahora en esta época, siempre digo, esta es la época que nos ha tocado vivir, pero da igual, no depende de tiempo ni de nada, ni siquiera género, en el fondo es otro estado. Entonces me da igual que sea ahora, que sea hace 500 años, dentro de 2000 años, lo que buscas será lo mismo. Lo que pasa que en esta búsqueda de que es lo mismo de hace siglos, es lo mismo para cualquier género, es lo mismo también, sean los problemas sociales, incluso los problemas de inclusión, los problemas de liberación de determinados estereotipos, patrones, etc. En este objetivo esencial que tiene el yoga como no nos podemos olvidar, ¿no? Como camino de transformación, da igual lo que seas y las circunstancias, creo que en esto podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero es cierto que se cuela todo el ambiente social y los patrones que hoy en día manejamos son patrones de mucha autoexigencia, de mucha competitividad también, de estar siempre en la primera fila de todo. Yo puedo, yo soy, yo voy a conseguir, voy a tener éxito, voy a tal. Y a esto se suma también esto que estábamos hablando de la imagen de la mujer, ¿no? Que es una imagen social, porque en todos los aspectos de la sociedad la mujer de alguna manera está siendo, no sé si
muchos colectivos pretenden liberar a la mujer de esto, pero al mismo tiempo no se crea un equilibrio, es decir, cada vez más la mujer tiene una imagen cosificada y cada vez más hay grupos de personas que reivindican lo contrario y ahí hay algo que yo no sé analizar, ¿no? A lo que voy es a esto, ¿no? ¿Dónde buscar ese punto de equilibrio entre lo que es igual para todos en cualquier época, en cualquier circunstancia, que es la razón de ser del yoga y que no podemos ignorarlo y conviene no olvidarlo nunca? Que tanto el trabajo que se hace físico como el trabajo que se hace en la mente, el trabajo que se hace para educar las emociones, para que eso sirva en la vida, en cómo respondemos ante las circunstancias de la vida, eso es igual para todos, ¿no? Pero también está presente la carga que llevamos en nuestra sociedad y hoy en día es mucha carga, y en relación a las mujeres pues confluyen diferentes cosas. Una es la que tú apuntabas, otra es esta de la cosificación. ¿Tú qué dices, Montse? Bueno, un poco retomando la exposición de Igor, ¿no? Sobre desde el interior hacia el exterior, ¿no? También me tiro un poquito hacia atrás del hilo y me voy a los modelos pedagógicos que tenemos, que igual hay que también redefinirlos, ¿no? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo aprendemos hombres y mujeres desde que somos pequeñitos? Porque todos los bebés somos bolitas sensoriales. Completamente. A partir de ahí entra la cultura a meterte pues, sus aportaciones, ¿no? Entonces aprendemos en las escuelas básicamente por lo que vemos y por lo que escuchamos. Pero no se nos hacen preguntas de lo que sentimos, se nos informa de lo que sentimos. Es muy osado, ¿no? Tú sientes esto, por tanto esto. Y cuando vamos a recibir también cualquier clase de yoga, vamos con instrucciones. Y entonces ya volvemos otra vez a desconectarnos de esta sensibilidad interna en lugar de que nos emitan preguntas para respondernos nosotros mismos. Porque cuando tú te respondes, se te fija. Entonces aparece otro tipo de certeza y de creencia de lo que tú sientes es válido. Porque si dudas de lo que tú sientes, siempre vas a buscar una referencia externa. Entonces ya estamos devolviéndole a los demás la responsabilidad de nuestras decisiones y de nuestro propio cuerpo. Si esto lo hacemos con los años y crecemos, de alguna manera todos hemos delegado nuestra responsabilidad en otros, y retomar esa responsabilidad es una herramienta que nos ofrece el yoga de una manera increíble, increíble. Entonces, ¿y cómo sería un poco tu propuesta, Montse? Pues lo que me pregunto si funciona es enseñar o aprender desde otro sentido que se llama la cinestesia, desde lo que uno siente, ¿no? Subir el volumen, bajar el volumen de los ojos y de los oídos, y yo te hago una propuesta en una determinada práctica y te pregunto ¿cómo te sientes? Pues me duele un pie. Pues aunque a mí me parezca que no te debe doler el pie, a ti te está doliendo. Voy a atender a lo que te está pasando. Y así, pues así mejor. Pues mira, experimenta por ahí, te dejo. Emitiendo preguntas, ¿no? ¿Cómo tú te sientes ahora? ¿Cómo está el suelo para ti? ¿Frío o caliente? Esto tiene mucho que ver con la exploración dentro del camino yógico. Y es que venimos también de una... Por ejemplo, el tema que traemos, que es la mujer en el mundo del yoga, ¿no? Esto está más asociado con los aspectos femeninos, la capacidad de explorar. Y traemos clichés dentro de la formación del yoga que son instrucciones prefabricadas. Y quizá esto es el cambio. No es un cambio que pueda verse a las claras aún, pero sí está calando esto que tú dices con profesorado como tú, por ejemplo, ¿no? Y yo estoy completamente de acuerdo y también intento cultivar esta parte de la exploración en vez de instrucciones cuadradas que obedecen a
a lo que ha decidido un gurú, que por supuesto es de otro siglo. Y al principio es que ¿no? da como profesora los primeros años como que te da cosica, como decimos en Albacete, desobedecer esas instrucciones de los grandes maestros e incluso osar a invitar al practicante a esa exploración. Entonces ahora ya bueno, pues te das cuenta que eso, que al final tu práctica la haces tú y que tienes que hacerle un poquito de caso a tu intuición y explorar para ver qué encuentras, ¿no? O un muchito, Julia, sí, no un poquito, sí. Porque al final los textos clásicos dicen escúchate a ti mismo, que tú eres el verdadero maestro. El problema es cuando clonificamos las instrucciones. Efectivamente, como por ejemplo me preguntan mucho lo de, precisamente hablando de la mujer, si se debe o no hacer invertidas estando con la regla. Y claro, yo sinceramente no sé qué responder, porque estamos, como decimos, cronificando instrucciones de maestros hombres desde hace muchos años, que no sé hasta qué punto la ciencia ha investigado en los resultados de estas asanas en este tipo de posturas. Pues por ejemplo la pregunta es ¿cómo tú te sientes con la regla haciendo una determinada postura? Y tú me dices, a mí fatal, pues no la hagas. A mí fenomenal, es que me alivia, porque como el útero se mueve, pues hazla. Al final son preguntas muy básicas, ¿cómo tú te sientes haciéndolo? Le devolvemos... Cada estilo ha tomado ese tema de una manera diferente. Me olvidé decir esto que tú has subrayado, que no solamente las instrucciones vienen de estilos, vamos a decir, o linajes, o escuelas, o propuestas cuadradas y un poco antiguas, sino todas son de hombres. No hay ningún linaje de un estilo que haya sido establecido, pero ya más tarde, pero no sí. Se conoce su estilo tampoco, no se ha expandido tanto, ¿no? Y este es otro gran tema que cuando te estaba escuchando me venía a la mente y ahora lo voy a sacar, ¿no? Que es un tema también muy cultural y que pertenece también a esto que tú decías de la educación, pero va por otro derrotero, que es el tema de que por lo menos en mi experiencia es así, Normalmente las propias mujeres, cuando elegimos una formación o elegimos ir a un taller o a un workshop o a lo que sea, si vemos dos carteles, uno que lo imparte un hombre y otro que lo imparte una mujer, vamos al del hombre. No tengo datos estadísticos porque no me dedico a eso, pero aseguro que eso es así. No sé qué opináis de esto. Sobre ese aspecto, sí, yo creo que es un hándicap y será a ver si en estos años o en este siglo toda esa cuestión cambia. Posiblemente es mi sensación y lo que me viene, lo que me dicen. La mujer como que tiene que hacer más esfuerzos para llegar a ese punto de igualdad, ¿no? Podríamos decir. Pero bueno, no sé eso cómo puede ser mejorado, salvo el propio tiempo y todo lo que hagamos, claro. Por otro lado, evidentemente luego hay muchas maneras de ver todo esto también, de las posturas, y cada uno tiene sus experiencias, pero bueno, yo lo que he visto es que aunque ha sido sistemas que vienen de hombres, pero han sido muy testificados por mujeres también, con lo cual ahí tengo mis reparos, mis dudas, pero evidentemente hay que escuchar y hay que ver qué sucede ahora, qué sucede después o posteriormente cuando practicas y cómo lo haces. Así que no sé cómo podría mejorar eso, pero es muy probable, es lo que me llega, lo que me cuentan, lo que cuando hablo con las profesoras es eso. Creo que, no sé qué pensáis, pero yo creo que hay una tendencia también a un yoga más horizontal, menos jerarquizado, ¿no? Que eso siempre nos puede beneficiar a todos y a todas, ¿no? Y que esa jerarquización del yoga viene un poco de
de antiguo, pero yo creo que esto está en revisión y la gente y las mujeres en ese sentido yo creo que pueden ser agentes de cambio. Yo tengo bastante fe en general, no solo en el yoga, sino en la vida en general, de que las mujeres cambiamos un poco esa concepción un poco agresiva, violenta, forzada y tal de la tradición patriarcal, o si no lo hacemos nosotras, no lo va a hacer nadie, ¿no? Creo que ahí todas tenemos que empujar mucho, ¿no? Y no sé cómo la veis. Yo creo que es lo que queremos, que a nivel consciente queremos hacerlo, pero no podemos evitar que muchas veces nuestro inconsciente nos mueva antes. Entonces, en relación a lo que decía Maite, yo creo que es cierto o que puede pasar, porque yo creo que muchas veces ves dos carteles y tu primer impulso quizá es ir al del hombre, porque en tu subconsciente está la tradición de que los grandes maestros han sido hombres, son hombres, entonces tu impulso es de ir a donde crees que vas a aprender más o donde es como lo de siempre, ¿no? Entonces parece que la maestra es como algo más reciente, entonces sabrá menos quizá. Entonces creo que debemos de promover ese cambio, pero para eso tenemos que revisar un poco más nuestras acciones, sobre todo las que hacemos desde el inconsciente, ¿no? Sí. Perdón. Si nos vamos un poquito a la historia, es verdad que en los textos clásicos la mujer está fuera, pero antes de eso sí que estaba la mujer, antes de las leyes de Manu en el hinduismo, 600 años antes de Cristo, hasta los 600 años antes de Cristo, la mujer sí que estaba metida en la educación a niveles jerárquicos elevados. O sea, que sí que estaba ahí. ¿Qué ocurrió justamente en esta jerarquía que ocurrió con las leyes de Manu, ¿no? En la que empieza el sistema de castas y empieza a sacarse a la mujer de ahí? Igual hay que tirar un poquito de la historia para que nos lo podamos creer como sociedad, porque igual falta la creencia de que hay sabiduría ancestral en las mujeres y que puede haber maestras potentes, sólidas, y para eso no lo tenemos que creer nosotras. Estoy muy de acuerdo que si nosotras no comenzamos... Lo que pasa es que, bajo mi punto de vista, y ahora no voy a decir mujeres, voy a decir lo femenino, no le va la marcha, no le interesa mucho el estatus. A lo masculino sí. Por lo tanto, en el momento que las mujeres han sido relegadas en la historia a puestos de referencia, incluso de sabiduría, la mujer tampoco ha luchado mucho por esto, porque en realidad no es la inercia de lo femenino, la jerarquización. Es decir, yo quiero tener mi lugar como mujer con mi parte femenina, porque además yo en mi vida me he conducido con mi parte masculina, lógicamente, para poder abrirme paso, ¿no? Pero con mi parte femenina a mí no me interesan los puestos de relevancia, ni es algo que como esa parte asociada en la historia con la mujer, pero asociada, vamos a asociarla en este momento con la parte femenina de tanto de hombres como mujeres, no está interesada en esto. Creo que la parte femenina está más interesada en esto que está ocurriendo aquí en este momento, en la comunidad, en una cierta horizontalidad, en espacios donde lo creativo se abre paso más que esa sabiduría que se transmite, y no, es una sabiduría que se comparte y que se retroalimenta continuamente. Para mí esto es la parte femenina, ¿no? Entonces hay como una parte de la mujer que no ha luchado tanto por recuperar esto. Igual hay que transmitírselo a nuestros... Eso es. a nuestros hijos. Digo, no ha luchado tanto por los puestos. Habrá ¿no? que hacer sutras femeninos. Sí.
Yo no sé verbales. qué pensáis, si os gusta mucho ese papel, que parece que era un poco el asignado, ¿no?, de la madre. Un gran gurú, un gran yogi y al lado la madre, ¿no? Tenemos bastantes casos, ¿no?, en la historia, ¿no? Y a mí esa parte tópica un poco de la madre acogedora y renunciadora y la madre que se dedica a cuidar y a sostener la sabiduría de su pareja o de su maestro no me gusta. Esa es la verdad. Lo tengo que reconocer. Igual que tampoco me gusta ese otro papel tan bonito y tan estético, ¿no?, de quedarnos ahí de las diosas, ¿no?, la mujer diosa, y vamos a ponernos los velos y a bailar y a hacerla, no sé, los bailes bajo a la luz de la luna, tampoco me gusta, ¿eh? Quiero decir que las mujeres tenemos que recuperar un poco el sentido de qué es lo importante en cualquier cosa que hagamos, a base de autoconocimiento y de eso, y de cuestionarnos qué hacemos, por qué lo hacemos y qué queremos hacer, ¿no?, y trabajar en eso. No sé qué pensáis. Es un poco, yo creo, permitir que las mujeres, sean yoga o sean lo que sea, se nos siga conociendo por nuestro físico o por las ideas que tenemos. Y en yoga, pues es lo que comentábamos también, profesor o profesora, ¿qué taller eliges? La forma ahora de darse a conocer como profesor de yoga principalmente son las redes sociales, y al hombre, creo, en mi opinión, se le conoce más por las ideas que tiene y a la mujer más por las posturas que hace, o por el físico que tiene. Tristemente. Sí, y además las mujeres están muy sexualizadas también en las fotos e imágenes que se ven en las redes sociales, en las posturas que hacen, mientras que el hombre se le ve muy fuerte, cuando se hace posturas se le ve muy fuerte, en algunos casos también muy flexible, pero creo que está menos sexualizado. Entonces, creo que al final se trata de que intentemos luchar por que se nos conozca más por nuestras ideas que por nuestro físico. ¿Qué opinas, Montse? Porque tú estás muy especializada en la parte, bueno, pues la parte femenina de nuestra fisiología, ¿no? Y eso está muy bien, pero ahí se acaba todo, es decir, la diferencia no puede ser solamente lo que tapa el bikini. ¿A que no? No, para nada, para nada. Bueno, no, yo no solamente me he especializado en la mujer. De hecho, mis clases están abiertas a todo el mundo que quiera participar. Las formaciones sí que van más al embarazo. Ahora estoy con una formación de la menopausia, otro temazo. Pero no, las clases generales son para hombres y para mujeres. La mayoría son mujeres. Pueden venir 1 o 2 hombres, es verdad. Que ya está bien, ¿eh? Y ya está bien, ¿eh? Los hombres a las clases. No quiere decir que las clases sean suaves. Cuidado, que no vamos a... No, pero sí están llenas de preguntas. Y en relación a lo que ha dicho Julia, ¿cuánto tenemos nosotros de responsabilidad también de exponernos con estas imágenes? ¿Cuánto de responsabilidad tiene la prensa de vender estas imágenes? ¿Cómo consumimos? Porque es verdad que si Instagram tiene muchos likes en posturas X, es porque hay mucho consumidor detrás que va a posturas X. Es decir, ¿hacia dónde vamos en general, no? No solamente en el yoga, sino como sociedad. El marketing en el yoga ahora está muy orientado a la mujer versus otras actividades físicas, pero es una reflexión casi social, ¿no? No, lo tengo un poco ahí... Pues es un tema muy interesante, sí. De la responsabilidad de cada uno, ¿no? De que en realidad parece como que los likes famosos los hacen fantasmas. No, los hacemos nosotros en realidad, ¿no? Y sí, actualmente en las redes sociales supongo que es para darte a conocer y cada uno muestra un poco lo que quiere hacer o poner, pero es cierto que es casi inevitable que entre por la vista.
Así que, no sé, antes escribía alguna cosa, ahora entre que no tengo tiempo y que tampoco se va a leer demasiado, para que... Ya. No participas mucho en las redes. No demasiado, pero bueno, sí que estoy ahí, porque considero que hay que estar y es lo que toca, pero como manera de simplemente saber que estás. Y sí me parece que, como dice ella, a lo mejor pues vamos hacia una imagen más que nada y en el fondo es mucho más que todo ello, pero claro, de alguna manera, igual que antes había un tipo de publicidad, algo tú tienes que llamar la atención. Ahora, la cuestión es si llamamos la atención, como dices, en un aspecto que está como muy marcado hacia algo más sexual o no. Ahí, pues, evidentemente como practicante de yoga y como alguien que adora el yoga, pues claro, eso no puede ni siquiera ser concebido, vamos, en ese sentido. Entonces, en relación a las redes sociales que tú dices, Igor, y teniendo a Julia, que ella participa en las redes sociales de una manera muy activa, ¿cómo ves tú esta imagen de la mujer? ¿O las redes sociales hay más mujeres en el yoga, en las redes sociales que tienen que ver con el yoga? ¿Cuál es tu experiencia en relación a esto? Pues la verdad es que hay un poco de todo, no sabría decir si hay más hombres o mujeres, pero sí que es verdad que, como decía antes, creo que en las redes sociales la imagen de la mujer está muy desvirtuada, está muy distorsionada y mucho más bien hacia lo estético y lo sexual. Llamamos mucho, lo utilizamos como cebo, el cuerpo de la mujer, mientras que el cuerpo del hombre está más asociado a las posturas y a la fuerza que puede uno ganar haciendo yoga. Pero que la mujer es más de lo estético, ¿no? de la belleza del cuerpo, y es más de lo que puedes adelgazar haciendo yoga y lo guapa que te puedes convertir. Es mi sensación. También luego está el estilo de vida, ¿no? Se busca mucho a través de las redes sociales, los practicantes de yoga, el inspirar al resto de practicantes a tener la vida que yo tengo, ¿no? Tener una vida lenta, una vida tranquila, en un clima maravilloso, en la naturaleza, mi familia, sí, mi familia, mi perro, los viajes en furgoneta y ese tipo de cosas. Entonces, y poco se habla de esa dependencia, ¿no? que tienen precisamente esas personas con esos likes, con esa visibilidad. Yo, además, que recientemente pues, me han hackeado la cuenta, me he dado cuenta de la importancia, de lo contradictorio que es ser practicante de yoga y ser activo en redes sociales. ¿Tú crees es contradictorio? Es absolutamente contradictorio. Depende de cómo lo lleves, siempre de cómo lo enfoques. Si tu negocio depende de las redes sociales y buscas satisfacer al algoritmo de Instagram, tienes que ser tan activo en redes sociales que ya no puedes ser activo en tu propia conciencia personal. En tu práctica. En tu práctica y en tu vida en general. Yeah. Entonces, de hecho, el hackeo que me hicieron de mi cuenta fue por mi culpa. Yo di una clave que no tenía que haber dado porque no estaba presente en ese momento y estaba más pendiente de conseguir un tic azul en Instagram. Entonces, es una gran lección y pienso que si recupero mi cuenta o si tengo que hacerla de nuevo, voy a estar ahí, voy a seguir en redes porque hay que estar, pero ya no voy a intentar publicar todos los días, contestar a todos los comentarios, etcétera. Creo que hay que tomárselo de otra forma, y eso, seas mujer u hombre, la verdad. Y por parte por curiosidad, tengo esta curiosidad porque yo no soy muy activa, no soy nada activa en las redes sociales. La escuela es otra cosa, pero yo personalmente desconozco, no tengo Instagram. ¿Los comentarios que recibes tienen que ver con que eres mujer en algún momento o en algún sentido, o esto ha pasado a la historia? No sé. Es una curiosidad que tengo. En general, la verdad que tengo suerte de no tener los llamados haters, no tengo muchos, pero cuando he tenido algún comentario negativo, en el 99% de los casos ha sido de un hombre.
Las correcciones, digamos, o las críticas, sobre todo cuando han sido malintencionadas, han sido en su mayoría de hombres. Yo, a propósito de este tema, también me gustaría que tanto Maite, por supuesto, como Montse, que llevan mucho tiempo en el mundo del yoga y se han ganado a pulso su lugar, pues cuenten también un poquito cómo ha sido de duro esa experiencia en ese contexto de que los maestros hombres tienen un poquito más de credibilidad o mucha más, etcétera, ¿no? O sea, el éxito, cuando una mujer tiene éxito en un mundo que está bastante masculinizado, digamos, pues ¿qué sucede? ¿Cuál es el precio que hay que pagar? Pues en mi experiencia comparto con Maite que me he tenido que masculinizar mucho para poder estar ahí. Por una parte, ¿no? Porque tienes que ponerte delante. Sí que es verdad que he tenido alguna experiencia negativa en algún ajuste, en alguna clase con algún hombre. Ha estado mucho tiempo el hashtag #MeToo, ¿no? Sobre los abusos sexuales o las... Paradójicamente, algún gran maestro renombrado está metido ahí y le seguimos siguiendo, ¿no? Entonces, yo me refugié en la mujer, es decir, bueno, pues me voy a meter en mi nicho, que es yoga para la mujer, y aquí me siento como más protegida en cuanto a las ideas un poco innovadoras o incluso que van en contra de los textos, ¿no? Hay ciertas posturas que están recomendadas en todos sitios para determinados momentos de la mujer en las que yo, por la investigación que he hecho, digo, es que es completamente opuesto a lo que la mujer en ese momento podría necesitar. Entonces me he sentido bien, pero es verdad que me he tenido que generar esta burbuja. Cuando he salido de ahí, pues claro, pocos hombres vienen porque no es muy creíble, pero bueno, sigo ahí explorando, sigo explorando. Bueno, me siento identificada, aunque yo no me he dedicado al ámbito de la mujer. Pero claro que he tenido que abrirme paso con mi parte masculina en numerosísimas ocasiones, mientras que ahora que estoy pensándolo y reflexionando, mi parte femenina se ocupaba de hacer ciertas innovaciones que, hechas por una mujer, pues a mí me ha costado mucha fatiga, vamos a decir, muchas críticas, muchas miradas así por encima del hombro, etcétera, ¿no? Una de ellas ha sido que yo comencé en una época en la que todavía, Montse lo sabe porque somos prácticamente de esa generación, ¿no? Hay una generación anterior, pero en la nuestra todavía había muy pocos centros de yoga y muy poca actividad de yoga, ¿no? Y por lo tanto, que una mujer creara una formación de profesores de yoga en España fue algo muy criticado, y sobre todo que creara, en mi caso, una formación y una escuela sin referencias a linajes o a gurúes, y que incluso en el propio estilo de práctica de Hatha Yoga me negara, como siempre me he negado, a ponerle un nombre y que necesariamente fuera un estilo, y creo que esto viene de mi parte femenina, lo digo con plena convicción, ¿no? Precisamente para convertir, como he querido siempre y como comparto plenamente y profundamente con Montse, el yoga en un verdadero camino de exploración, no en un camino cuadrado donde ya me han puesto las paredes, los muros, las referencias, y entonces nunca en mis centros ni en mis formaciones he tenido la foto de un gurú ni un estilo concreto al que referir, ¿no? Todo eso a mí me ha costado mucho. Nadie se puede imaginar, puedo escribir un libro. Y también yo he sido una persona muy activa, soy una persona muy activa, ¿no?
ahora un poco menos, o sea que ya se me ve que soy activa. Imaginar, hace 20 años era requete activa, ¿eh? Que si hubieran existido las redes sociales, creo que hubiera sido la máxima exponente de lo que fuera, ¿eh? Ahora ya estoy en otra película. Claro, pero quiero decir, con esto termino, que en esta acción pues he sido cofundadora de federaciones, asociaciones, a nivel incluso internacional. Los primeros congresos de yoga a nivel internacional en Portugal, en Rumanía, en Italia. He sido coorganizadora. Ahora mismo no me interesan ya, pero ha habido una época de mi vida que sí. Y ahí que venían muchas personas, sobre todo maestros hindúes y supermaestros americanos y europeos de renombre y de no sé qué, sí he sentido una marginación total solo por ser mujer. Esto lo he vivido en el mundo del yoga. Yo recuerdo, por poner una anécdota y darle así una pincelada de risa, en un congreso en Portugal, donde yo era en ese momento presidenta de la Federación Europea de Yoga. Lo fui los 4 años esos que te dan para ser presidente de lo que sea, ¿no? Y yo era presidenta en ese momento, ¿no? Y las personas que inauguraban aquel congreso eran todo hombres y cada uno representaba lo que fuera, no me acuerdo ahora mismo, ya tendría que hacer memoria, ¿no? Y yo, en las jerarquías estas del yoga de ese momento, era más que ellos, y no me invitaron a la mesa. Por poner, y puedo poner ejemplos de estos, en otro congreso me llevaron a un albergue en vez de darme un hotel. Y todos los hombres estaban en un hotel. Bueno, ¿crees que ese tipo de cosas siguen pasando? No siguen vigentes, no. Pero son de hace poco, ¿eh? En la historia es de hace 2 décadas, no es tanto, o 2 décadas y media, no es tanto. Pero hay pinceladas de esto. Si aquí viene ahora mismo un maestro hindú, tal, y sin embargo si pasa una maestra, pues es un poco menos, ¿no? Te preguntas quién es. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta para nuestros invitados. Adelante. Bueno, muchas gracias por todo el coloquio, me parece súper interesante, pero a mí se me produce la duda de cómo podríamos colaborar en referencia a lo que decía Julia, para poder hacer ese empuje, ¿no? Que no sea una lucha, que sea un trabajo. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Qué propondríais vosotros y vosotras dentro de la experiencia que nos podéis dar, o escuchándoos, pues qué nota podríamos tomar para poner acción? Me parece muy oportuno, porque es una manera además muy bonita de cerrar el coloquio, diciendo un poco qué se puede hacer para mejorar la situación y para que podamos ser las mujeres esa agente de cambio en el mundo del yoga que nos beneficie a todas y a todos, a ellos también, ¿eh? Así que nada, animaros. Pues desde mi ángulo, que no manejo las redes sociales en absoluto, autoconocimiento. Empezar por el autoconocimiento personal. Y después creo que de manera así como amplia podríamos decir que cada uno tiene que encontrar cuál es su tipo de energía, si más pequeñita, petit comité, o más a lo grande. Si es de petit comité, a tus amigas, a quien te pregunte. Si es más a lo grande, pues algún colectivo más grande, alguna asociación, algo que sea más divulgativo. Pero cada granito de arena suma. En mi caso yo diría, sobre todo a la hora de exponernos en las redes sociales, que al final es lo que hacemos todos, incluso quien se resiste al final lo acaba haciendo, porque es como el escaparate que tenemos, sobre todo los profesores, ¿no? Pensarse muy bien qué idea queremos transmitir, que la foto que hemos elegido o el vídeo
si realmente refleja el texto que estamos poniendo, porque muchas veces el texto está genial, transmite algo muy importante que realmente llega a las personas, pero no tiene nada que ver con la foto, utilizan una foto gancho que no tiene nada que ver, entonces, y que realmente para mucha gente es con lo que se queda, porque muchas veces vas pasando y ni siquiera te paras a leer. Entonces, yo animaría a que... Yo, por ejemplo, empecé, como todo el mundo, a hacerme fotos haciendo yoga y a ponerlas, y no me encontraba a gusto, y ya fue cuando empecé con las viñetas que empecé a publicarlas. Y me acuerdo que dije, bueno, genial, me escondo detrás de las viñetas, nadie tiene por qué verme la cara. Y obviamente no digo que todo el mundo se ponga a dibujar, pero, por ejemplo, sería un reto, creo yo, que para un profesor de yoga, que en sus redes sociales, por ejemplo, no se le viera el cuerpo, que se le viera solo la cara, que tratara de transmitir, obviamente, que no se centre en las posturas, que se centre en el resto de ramas, y que trate desde ahí de transmitir algo, solo como experimento, no, para ver si funciona, para ver qué compromiso o qué engagement tiene con la audiencia, porque es que todos son posturas, todo es cuerpo, cuerpo, cuerpo. Entonces yo daría esas dos ideas. Sí, lo apunto. Yo también. Sí, es cierto, casi todos son posturas, así que habrá que hacer algo más personal, o que se te vea solo o hablando. Es que además muchas veces cuando estás en clase, sobre todo cuando ya llevas mucho tiempo practicando, acabas por solo escuchar al profesor y no lo miras, ya no lo miras tanto. Entonces hacer yoga a ciegas, también he pensado alguna vez, guiar una clase simplemente por la voz, un podcast de clases de yoga, por ejemplo, no sé. Maravilla. Luego, con lo que estaba hablando antes, yo creo que ahora, hoy en día, con todo esto de que ha aumentado tanto el yoga y por supuesto pues hay muchas más mujeres, aunque bueno, hay bastantes hombres, también, mi experiencia es esa. La cuestión es que se ha ido como quitando un poquito de nombre, también de, como decías, de estilos, de maneras, y eso quizá para mí viene un poco por la experiencia quizá de la mujer, o que quiere ver de otra manera, quiere entender de otra forma o sin tanta... quiere ir con el profesor a lo mejor, pero no con ese estilo. Y eso ya se veía hace unos años en Estados Unidos, hace unos cuantos años. Y digo, eso llegará aquí, efectivamente, donde ya cada vez más la gente va por cómo se siente con ese profesor y nada, no por el estilo. O sea, la marca de la persona que llama está cambiando. Así que yo creo que desde ese aspecto de la mujer, pues bueno, pues tendremos que ver los aspectos que tienen en el sentido de creatividad, de toda esta cuestión de que le da otro enfoque a todo, incluido todas las variantes de yoga que hay también. Creo que eso tiene que ver con la mujer. Sí, sí, sí. Maneras de hacer esto, otro también. Yo creo que ya no tenemos tiempo, pero abordaremos este tema. Abordaremos este tema, sí. No te da tanto que también, por supuesto, porque los hombres que hay, supongo que es porque están ahí, porque tienen ese feeling, pero consigue dar ese matiz de, bueno, y si lo hago así, o de esta otra manera, o de esta otra, esa creatividad, ¿no? Que quizá es más acusada en la mujer. Y bueno, no es que, sí, un aspecto femenino, y también quería comentar a nivel de yoga siempre la mujer ha sentido como que su equilibrio mental y emocional es mucho más claro, al menos reconocer eso, que en el hombre. Eso por supuesto. Y quizá por eso, quizá ha captado la idea de por qué el yoga me hace sentir tan bien. Por eso el yoga es parte de mi vida, ¿no? Mientras que en el hombre quizá tiene que pasar una serie de condicionamientos, como también incluso la flexibilidad, que es un aspecto físico, pero que yo creo que les echa para atrás inicialmente, salvo si tú puedes ver algo más allá, de que no es lo que me estoy estirando. Si vences ese primer estadio, entonces tienes un hombre para unos cuantos años.
Pero quizás no puedes ponerle palabras, no tan fácilmente. Quizás una mujer puede describir mejor qué le está pasando o qué está ocurriendo. Yo así lo siento. Bueno, yo más que una pregunta es retomar algo que ha dicho Julia, porque he resonado mucho con todo lo que has hablado en relación a las redes sociales, porque yo siempre he sido muy activa en redes sociales hasta que empecé a practicar yoga. O sea, llevo un año sin hacer publicaciones en Instagram porque empecé a tener un conflicto interno grande de decir cómo puedo enseñar mi práctica, y empezaba ya a volverme incluso un poco loca de decir cómo lo explico, es contradictorio con lo que quiero expresar, y por eso me parece muy bello, o sea, lo que has hecho en relación a las viñetas, inspirador para los demás, para encontrar vías creativas, porque al final esa energía femenina asociada a la creatividad es lo que podemos empezar a trabajar en el espacio interno, vías creativas de llegar a las personas. Por ejemplo, si queremos hablar de el cuerpo, puede ser a través de viñetas, dibujos, no necesariamente tu propio cuerpo, ¿no? Y me parece muy bello y me inspira a mí, porque ahora justo acabo de terminar la formación y me encuentro en ese punto en el cual tengo no solamente ganas, sino la responsabilidad de querer compartirme, ya lo noto como mucho, y a la vez ese punto de decir cómo lo hago para que sea coherente con mi esencia y a la vez que pueda llamar la atención y pueda yo salir adelante y vivir de ello, ¿no? Entonces, encontrar ese equilibrio y muy inspirador de esa parte creativa. Pues es creo un cierre muy maravilloso. Yo solamente añado que esto que estáis vosotras, que sois jóvenes y que os dais cuenta con tanta conciencia de esto y de cuál sería la manera de recomponer toda esta confusión que hay, y yo lo recibo como una enseñanza de todo esto que hemos compartido, y lo agradezco en el alma. Solo quiero añadir que esto puede, lo veo claro, ayudar también a que el yoga preserve su esencia como camino de transformación, que es que se nos olvida en medio de esta selva, ¿no? Y no podemos olvidar lo que estamos practicando yoga para ir hacia nosotros mismos y generar todo lo que debe ser transformado para, como decía Pepa al inicio, liberarnos. Por eso no de nada raro, sino de todo lo que nos estorba para poder vivir con plenitud. Por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias a todas. Gracias. Un placer. Gracias. Y cerramos ya todo queda dicho, y muchas gracias a vosotros también y a todos. Y nada, pongámonos a practicar, y practicar. A ser coherentes con nosotras mismas. Eso. Gracias.